Espero que nadie me haya dejado la olla de los frijoles en la luz, hermanos. Porque vamos a dar un repaso de los dos mensajes anteriores y además vamos a dar el mensaje del día de hoy. Entonces espero que los frijoles no se les quemen o el pollo se les deshaga en la olla express o las carnitas ya no estén buenas, pero podemos comer tacos de chicharrón. Tenía que salir el chicharrón. Bien. ¿Pusieron atención, hermanos, en lo que acabamos de leer? ¿O lo leímos porque así lo dice el boletín, el orden de culto? ¿Por qué lo leímos? Ya sé, mi hermano Jorgito nos dijo que había que leer esta parte. Esta parte, hermanos, esta porción tiene tres partes. Una, lo que Dios le pide al pueblo de Israel que debe de hacer. La otra es que el pueblo de Israel decida lo que tiene que hacer. Y en el versículo 8 nos habla de lo que estamos haciendo. Dice, hasta el día de hoy. Bueno, para ser más exactos, dice, no haréis todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora. Cada uno lo que bien le parece. Esto sí puede llegar a la iglesia a la hora que sea. Al fin empiezan hasta la 1 de la tarde, nunca son puntuales. Yo no puedo ir a la escuela bíblica, pues al fin, ¿para qué? Yo ya conozco mucho de la Biblia, ¿para qué voy? Nada más escuchar lo que ya me dijo el Señor a través de la Biblia, cuando no la hago, ni la leo, ni la estudio, ni la memorizo. Todo esto, hermanos, encierra lo que nosotros bien podríamos llamar nuestro libre albedrío, porque hacemos lo que queremos y nadie tiene derecho a decirnos nada. Eso es en apariencia, pero estamos bajo un régimen, cada uno de nosotros, y ese régimen lo lleva adelante Dios, y nosotros estamos bajo ese régimen. Y si no lo hacemos, pues ¿qué nos pasa? ¿Cómo, hermana? Desobedecemos a Dios, pero no pasa nada. Finalmente Adán desobedeció a Dios y Dios le dijo, el día que comieres morirás. Y ese día que comió el fruto no se murió, se murió muchísimos años después, así que no pasa nada. Pero antes de continuar, le voy a pedir a mi hermana, ay, Dios mío, ¿por qué siempre que voy a nombrarla se me olvidan los nombres? Otra cosa se me debería de olvidar, ¿verdad? ¿Perdón? Pues se me fue el nombre. Araceli. Bueno, vamos a pedir a la hermana Araceli que nos lleve esa oración. Es que se me contratapean todas las ideas, perdón. Tomen su lugar, hermanos, por favor. En el primer mensaje hablábamos y preguntábamos que si existe libre albedrío. Hablábamos en cuanto a que los arminianos nos dejan la doctrina de que el hombre tiene voluntad, primero. El hombre tiene voluntad. Segundo, que el hombre es enteramente libre. Y tercero, que los hombres deben decidir
venir a Cristo por ellos mismos, porque de lo contrario no serán salvos. Todo esto nos lleva a pensar, hermanos, de que en realidad tenemos libre albedrío, pero ¿quién viene por su propia voluntad a los pies de Cristo? Nadie. Miren, la Escritura es clara y es precisa. Si el Padre no los atrajere a mí, nadie vendría a mí, dice el Señor Jesucristo. Y el que viene a mí, no lo he hecho fuera. Y entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Somos impulsados a través del Espíritu Santo a llegar a los pies del Señor. Nuestro libre albedrío queda nulo. Después, en la ejecución del libre albedrío, decíamos que Jesús hablaba acerca del corazón como un árbol que da buenos y malos frutos. El que es bueno, dice Lucas 6, 43 y 44, de la bondad que atesora en el corazón produce bien. El que es malo, de su maldad produce mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y entonces nuestro libre albedrío queda entredicho. Y esto lo podemos ver en tres partes, decíamos en aquel día. El bueno, en su bondad, produce frutos de bien. El malo, en su maldad, produce maldad y vive en la maldad. Y tanto el uno como en el otro se manifiesta entonces lo que hay en su corazón. Y entonces tenemos que volver a lo que dice Deuteronomio 12:8. Y dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Y nos da la respuesta de qué es lo que hacemos nosotros aquí ahora. Dice: cada uno hace lo que bien le parece. Y entonces vemos, hermanos, que no hace falta ninguna otra explicación para los frutos. Miren, lo decíamos en aquella ocasión, no hay sino solamente dos clases de fruto que el hombre puede producir en su vida: amor, odio, paz, guerra, ofensa, perdón, tristeza, alegría, llanto, gozo. Fuera de esto, hermanos, nadie puede producir nada nuevo, ni para sí mismo, ni para los demás. Y entonces Jesús enseña que del corazón vienen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias y muchas otras cosas. Y entonces podemos decir: entonces sí tengo libre albedrío, porque yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cierto? Sí. Sin embargo, hermanos, la realidad del libre albedrío sigue en pie. Las Escrituras nos demuestran a nosotros, los seres humanos, que tenemos mentes y voluntades propias. Y por lo tanto, en un sentido limitado, somos creadores de nuestra propia conducta y camino, sean estas que estén de acuerdo con la voluntad de Dios o no. ¿Por qué? Porque son para nuestro bien o para nuestro mal. Esto está demostrado, hermanos, a través de la Escritura. Y está demostrado a través de nuestra propia vivencia. Aplicamos nuestro libre albedrío conforme nos convenga, sin mirar las consecuencias que esto traiga. La clave, hermanos, es la siguiente: Dios sabe lo que va a suceder mañana. ¿Y por qué va a suceder? Nosotros hacemos las cosas sin prever lo que puede ocasionar esa decisión que el día de hoy tomemos.
porque no sabemos qué es lo que va a suceder. No sabemos cuál va a ser la reacción a esa probable solución que nosotros estamos aplicando a nuestra vida. Pero lo hacemos a través de ¿qué? A través de nuestra propia decisión, de nuestro libre pensamiento, de nuestra libre decisión. En el capítulo 28 de Deuteronomio, por ejemplo, hay una lista corta de bendiciones. ¿Para quién? Para los que obedecen, ¿sí? Pero también hay una extensa lista de maldiciones. ¿Para quién? Para quienes no obedecen. Y vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 28. No tenemos más que buscarle ahí un poquito. Lo encontramos y dice lo siguiente. Miren, para las bendiciones, el escritor usa 14 versículos. Eso es lo que utiliza. Pero para la desobediencia, para la maldición, empieza desde el versículo 15 hasta el versículo 68. ¿Por qué será que para las bendiciones toma solamente 15 versículos y para las maldiciones se extiende mucho? Porque somos muy dados a la desobediencia y las consecuencias siempre son más graves que las consecuencias de la obediencia, en apariencia. Entonces, vemos, hermanos, que todo esto es lo que Moisés escribe porque Dios se lo dicta. Y Dios conoce el corazón de los hombres. Dios conoce la mente de los hombres. Dios conoce el actuar de los hombres, aún antes de que nosotros hayamos nacido. Y esto se llama, ¿cómo? Predestinación. ¿Cómo? Predestinación. Sí. Y en esto nosotros estamos totalmente a obscuras. No sabemos lo que el destino nos depara, lo que va a suceder saliendo de aquí. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos saliendo de este lugar. Sin embargo, en el capítulo 30 de ahí mismo del libro de Deuteronomio, también encontramos una parte interesante porque habla de qué pasa si se dan cuenta de que estamos, de qué pasa si nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos lejos de Dios? Ninguno. Estoy seguro que nadie se siente lejos de Dios. Todos nos sentimos bien cerquita de Dios. Somos tan santos que podemos pisar con los guaraches que traemos el lugar santo de Dios. ¿Cuántos nos sentimos, hermanos, así? Con esa santidad. Porque ya creímos en Jesucristo. Ya con eso ya lo hicimos. Ya lo que venga, lo venidero ya es cuestión de los que no creen. Pero esto, hermano, no es cuestión de los que no creen o de los que creen. Es cuestión de obediencia. Y para la obediencia, hermanos, para ejercer la obediencia, se necesita también lo mismo para no ejercer la obediencia. Es decir, para ejercer la desobediencia, se necesita el libre albedrío. Porque nosotros somos los que decidimos. Aunque no sepamos lo que va a suceder el día de mañana, aunque no sepamos lo que va a suceder dentro de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, pero ejercemos nuestro libre albedrío. Este capítulo 30, hermano, nos habla de qué pasa si nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios.
y de cómo podemos regresar a una mayor bendición. Miren, vayamos allá al capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Ya para estas alturas, ya casi el libro de Deuteronomio está por terminarse. Vamos a leer nada más de los versículos 1 al 10 para no irnos tan lejos. Dice, yo se los voy a leer, ustedes tengan su Biblia abierta, hermanos, por favor. Dice, dice la Escritura, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, y nos explica cuáles cosas, la bendición y la maldición. Gracias. La maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes, aquí hay una palabra clave, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Miren, no solamente, hermanos, hay una palabra clave, hay una profecía, porque está hablando del libro de Deuteronomio. Este pueblo todavía se encuentra en el desierto, todavía no ha pasado a tomar la tierra prometida, todavía no está repartida esa tierra, todavía no ejercen su ministerio los jueces, todavía no aparece Saúl, todavía no reina David, y sin embargo, después de Salomón, el pueblo es dividido, y después de muchos años más, el pueblo es llevado tanto a Babilonia como a Siria. Esta es la profecía. Y les está diciendo en el momento preciso, en el momento en que ellos pueden tomar esa buena decisión o esa mala decisión. Y nosotros sabemos la respuesta. Tomaron una mala decisión. Dios les permitió que tomaran esa mala decisión. No los obligó. Les enseñó todo lo que Dios tenía para darles. Les enseñó el poder con que podía guiarlos. Les mostró su presencia durante 40 años. El pueblo tomó su decisión, utilizó su libre albedrío, pero lo utilizó para mal, para su destrucción. ¿Qué más encontramos aquí? Y te conviertes a Jehová tu Dios, y si obedeces su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y no está hablando para mañana, así como lo que estamos haciendo es el día de hoy, que cada uno está haciendo su propia voluntad. También está la bendición, hermanos. Dice que si hoy oyeres la voz de Dios y actuaras conforme a su voluntad, ¿para quién es la bendición? Para ti, para tus hijos. Y dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con todo tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Ciertamente, Dios esparció al pueblo tanto de Israel como de Judá. Y no una vez, fueron varias veces. Y hasta 1948, 3 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Israel volvió a tomar posesión de la tierra prometida por Dios para ese pueblo. Y aún así se sigue revelando el pueblo de Israel. Y nosotros, teniendo un Redentor que fue crucificado hace 2000 años por cada uno de nosotros, nosotros nos seguimos revelando ante esa obra que nadie más podrá hacer para darnos salvación y vida eterna, porque estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Y no porque estemos sentados hoy aquí en estas bancas quiere decir que ya estamos en el reino de Dios. Aún nos falta mucho por hacer, hermanos. Nos falta mucho por entender.
Nos falta mucho por decidir, porque hoy estamos haciendo, hermanos, no solamente lo que nosotros queremos, porque tenemos libre albedrío, porque yo soy el arquitecto de mi vida, porque yo soy quien dirige mi vida, sino que también estamos destruyendo la vida ¿de quién más? De tus hijos, dice aquí, de tus hijos. ¿Eso es lo que queremos? Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Por nuestra propia desobediencia. Porque queremos ganarle a Dios en sabiduría. Porque queremos ganarle a Dios en resolver problemas. Porque queremos ganarle a Dios y mostrarle a Dios que nosotros somos mejores que Él, creyendo todavía aquellas palabras mentirosas de Satanás en el huerto del Edén. Vosotros seréis dioses, vosotros seréis como Dios, y creemos que somos dioses, y por eso hacemos lo que queremos, y por eso estamos actuando de la manera en que estamos actuando. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Es que nosotros traemos herencia cristiana. Yo por generaciones he sido salvo, porque yo tengo una herencia cristiana. Mentira. Si no has tenido un encuentro con Jesucristo, no eres salvo. Si no obedeces a Jesucristo, no eres salvo. Si no te rindes a Jesucristo, no verás el reino de los cielos. Si no le entregas tu vida a Jesucristo, la pasarás en el infierno. Ese es tu libre albedrío. Ese es tu libre albedrío. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos luchando en ello? El versículo 19 de este capítulo de Deuteronomio 30 nos dice lo siguiente: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Te he dado a elegir entre la bendición y la maldición. Elige entonces pues la vida, para que vivan tú y ¿qué? Y tus descendientes. Hermanos, no solamente estamos tomando nuestro libre albedrío para hacer lo que queramos hasta el día de hoy, para nosotros mismos, sino también para nuestros descendientes. ¿Quiénes son esos descendientes? A ver, abuelas, levanten la mano. No la levanten, ¿para qué? Mejor levanten el corazón, levanten su corazón, levanten su fe, levanten a sus hijos y entréguenselos a Jesús. Esto es lo que debemos de hacer. Los israelitas, como nosotros, pueblo cristiano, serían bendecidos. Pero los israelitas también serían maldecidos, dependiendo de su propia decisión. Para nosotros, hermanos, no hay ninguna maldición, pero sí hay un lugar donde podemos ir por no aceptar a Jesucristo. Y ese lugar se llama, ¿cómo? Infierno. No traigo mis audífonos. ¿Cómo? Infierno. ¿Lo oyeron? ¿Oyeron lo que dijo el hermano Rubén? ¿Qué dijo? Así, ¿quién gritó así bonito? Infierno. Ajá. Como que ya le está gustando el calorcito, ¿verdad? Pues no. Ajá. Las posibilidades, hermanos, tanto para ellos como para nosotros, están y estarán presentes. Ellos y nosotros tendremos que escoger
¿Qué queremos, hermanos? ¿Actuar con el libre albedrío o actuar bajo el albedrío de Dios para nuestras vidas? Así desde el Edén hasta el mismo Apocalipsis, Dios creó al hombre con la posibilidad de desobedecerlo. Por eso lo probó. Tienes todo el huerto, puedes comer todo lo que quieras, te puedes hartar de todo lo que quieras, menos del árbol de la vida y de la muerte, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán decidió. Yo pensé que me iban a decir, no, pastor, fue Eva, pero ninguna se quiso echar la bronca, ¿verdad? La voluntad de Dios, hermanos, es sin duda alguna para todos. Para todos. Es algo, hermanos, que debemos de tener muy presente. La voluntad de Dios. Para aquellos que le obedecen, fíjense cómo lo estoy diciendo, que le obedecen, porque yo en lo personal yo no le obedezco. Pastor, sí, yo no le obedezco. Yo tengo todavía muchos errores como ser humano. Estoy en un estuche que es pecador. Y por lo tanto el pecado me lleva a desobedecer a Dios. Y cuando desobedezco a Dios me lleva al castigo. Y cuando a mí me castiga yo me siento humillado, no corregido. Me siento humillado. Porque Dios no me entiende, no me comprende, porque sabe que yo soy un ser humano débil y que no sé tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo te sientes tú, hermano, hermana? Es que, pues yo hice lo mejor, tú, pero no a los ojos de Dios. La obediencia, hermanos, es un acto de libertad, por si no lo hemos entendido. La obediencia es un acto de libertad. Pero desafortunadamente hay muchos que rechazamos la voluntad perfecta de Dios para nuestra propia destrucción. Es que Dios está equivocado. Es que Dios no me conoce. Dios no conoce lo profundo de mi problema. ¿Será verdad eso, hermanos? Que Dios no conoce lo profundo de nuestro problema. Sí que sí lo conoce. Y entonces, ¿por qué dudamos cuando le pedimos? ¿No lo conoce? Y entonces, ¿para qué nos decimos hijos de Dios? ¿Ven cómo nuestro libre albedrío nos lleva a pensar de diferentes formas y maneras? Y lo que es peor, nos lleva a actuar también de diferentes formas y maneras. Hay un libro de un escritor que se llama John Sanders. El título del libro se llama El Dios que se arriesga. Ya nada más por el título del libro podemos decir, ¿Dios se arriesga? ¿A qué? ¿No que Él todo lo puede? ¿No que Él todo lo sabe? ¿No que Él puede estar en todo lugar? ¿No que Él es eterno? ¿A qué se arriesga Dios? Es mejor, ¿a qué se arriesgó Dios, hermanos? ¿A qué? A darnos... No, fíjense que eso no se arriesgó. ¿A qué creen ustedes que se haya arriesgado Dios? Miren, John Piper dice en su libro La soledad de Dios que Dios estaba de lo más tranquilo sin haber creado el universo, sin haber creado a los ángeles, ¿sí? No tenía problema alguno, pero Dios se arriesgó y confió en nosotros. Y allá en la eternidad
aquellos primeros seres creados llamados ángeles, les mostró lo que la humanidad sería para con Él, lo que la humanidad haría para con Dios, siempre y cuando permaneciera en obediencia. Y hubo un ángel que quiso eso para sí mismo. Y ese ángel se llamaba Luzbel. Y comenzó una lucha. Y aún así Dios se arriesgó. Y creó un mundo bello y perfecto para poner ahí al hombre. Y la escritura es bien clara, dice, y lo puso ahí para que lo labrara y lo cuidara. Y ahí en ese lugar Dios vio algo que no encajaba en perfección con todo aquello que Él había creado. Había un hombre solo. Y Dios se arriesgó y puso delante de él a una mujer. Y Dios se arriesgó y les dio la mayordomía de todo lo que había en ese momento ahí. Se los entregó y les hizo una petición: henchid la tierra, sojuzgadla. Dios se arriesgó. Pero aquel ser llamado Belcebú, luchando contra Dios, le pegó en el lado más débil de Dios. Tú y yo. En la persona de Adán y Eva. Y los convenció. Y aquella pareja se puso en contra de Dios. Y esas maldiciones que hoy leemos en el libro de Deuteronomio nos han alcanzado a nosotros, porque tenemos libre albedrío y porque no queremos estar sujetos a la voluntad de Dios. Y estamos sufriendo. Y nuestras generaciones seguirán sufriendo porque no hemos querido ni vamos a querer estar sujetos al libre albedrío de Dios, que es por su buena voluntad. Ahí tenemos el libre albedrío. John Sanders en este libro menciona que crear criaturas con voluntad propia era un riesgo, y Dios se arriesgó y le dio al hombre voluntad propia y le dio libre albedrío. Pero esto, hermanos, no crean que era un riesgo nada más así a ojos ciegos. No, para Dios fue un riesgo calculado. Dios lo sabe todo y permite, hermanos, que el amor, y el amar es otro acto de libertad, se manifieste en la vida del hombre que tiene libre albedrío. Y ese amor se llama Jesucristo. Porque por voluntad propia Él entregó su vida para que nosotros volviéramos a vivir. Él derramó su sangre para que nuestros pecados fueran limpiados. Él resucitó por su libre albedrío para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero nuestro libre albedrío humano, finito, limitado, nos dice: no lo aceptes. Vive como quieras vivir. Tú eres libre. La Biblia, por lo general, hermanos, responsabiliza al autor de una decisión o conducta, de la decisión que toma o de la conducta que tiene. ¿Cuál es tu conducta a los ojos de Dios?
¿Cuáles son tus decisiones a los ojos de Dios? ¿No se presume directamente que hay un plan supremo y divino que el agente libre está siguiendo? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué? Vayamos al Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo pusiste al frente de todo lo que creaste, Señor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y sin embargo, Señor, tú le diste lo más preciado que tenías. Le diste a tu hijo para que el hombre, con su libre albedrío, no muriera, sino que tuviera vida eterna. ¿Para eso tenemos el libre albedrío? Mejor no nos los hubiera dado, hermanos. Mejor, como dicen por ahí algunos, ojalá y fuéramos como robots delante de Dios, que Dios ordena y lo hacemos, que nos aprieta un botón y hacemos lo que ese botón indica. Pero no nos hizo así. Nos dio la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, o con Dios o sin Dios, o con Cristo o sin Cristo. ¿Qué queremos? No digamos nada, hermanos. Actuémoslo. Decir, muchas veces hemos dicho ya muchas cosas, pero hacer no hemos hecho absolutamente nada. Solamente creer que somos salvos. Miren, las decisiones, hermanos, que tomamos cada uno de nosotros no fueron influenciadas solo por las circunstancias, ni serán influenciadas solo por las circunstancias. Tenemos un ejemplo, y un ejemplo que siempre que lo tomamos nos llena de asombro, nos llena de sorpresa, porque ¿cómo es posible que un hombre que vivió 3 años, noche y día con el Señor, que estuvo presente en sus milagros, que vio cómo las aguas del mar se calmaron, que vio cómo resucitó a Lázaro, que vio cómo resucitó a tanta gente, cómo sanó a tantos enfermos, le haya entregado? Sí, estoy hablando de Judas. Judas podía haberse arrepentido de ser ladrón, ¿o no? Él llevaba la bolsa, él era el tesorero del grupo, podía haberse arrepentido de ser ladrón, tenía esa libertad para hacerlo, tenía la oportunidad, porque este hombre hasta caminó con Jesús. Sin embargo, hermanos, él tomó una decisión a través de su libre albedrío y decidió no arrepentirse de ser un ladrón. Por eso le fue fácil el aceptar aquel dinero de la traición. 30 monedas de plata. ¿Cuánto vale tu vida? Vale más de 30 monedas de plata. ¿Cuánto vale la vida de Cristo? El universo no puede pagar el precio de su vida, y lo hizo gratuitamente por cada uno de nosotros. Pero hubo un hombre que a través de su libre albedrío decidió entregarlo. ¿La acción fue buena o fue mala? A nuestros ojos fue mala, pero en nuestro espíritu debemos agradecerle a Judas que lo hizo, porque a través de él Cristo murió por nosotros y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Una mala decisión Dios la volvió en una decisión excelente. Ahora yo pregunto, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué te dice tu libre albedrío? A pesar de que Dios, hermanos, guía la historia en su totalidad, los participantes de esa historia, o sea, nosotros, somos autores
en cierta medida de este nuestro camino. No se trata de centrar el cristianismo en el hombre, porque no está centrado el cristianismo en el hombre. El cristianismo es para el hombre. Sin embargo, hay algo en nosotros que Dios decidió amar y salvar. Dios nos dio esa capacidad de crear, pensar, decidir, entre otras cosas, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Creemos que Dios crea. Pensamos que Dios piensa. Decidimos porque Dios decide. Se ha dicho, hermanos, que la predestinación es importante porque no podemos confiar en nosotros mismos con tal decisión de salvación. Y este será tema de las próximas predicaciones, si lo permite el consistorio. Pero esto, hermanos, es una subestimación a las capacidades que Dios mismo puso en nosotros. En fin, Dios, hermanos, nos ha escogido a todos, claro que sí, y nos ha escogido para darnos la oportunidad de ser salvos a través de su Hijo. Y todos aquellos que en Él creen no se perderán, mas tendrán vida eterna. Ahora, la pregunta final, hermanos, es: ¿tenemos libre albedrío? Sí, pero sepámoslo usar, hermanos, por bien nuestro y por el bien de nuestras generaciones. Hermano Carlos, ¿quería usted decir algo? Sí, tenemos libre albedrío, pero por el Señor Jesús en nuestro corazón no lo necesitamos, porque estamos bajo su voluntad. Nuestro libre albedrío tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.